Continuamos con Ritmo Económico en televisión y en este momento nos complace conversar con un amigo economista de larga data en la República Dominicana, un amigo que vino de visita, parece, y le gustó tanto que se quedó aquí. Henry Ebrard, reconocido economista desde hace décadas, está en la República Dominicana. Bienvenido, Henry. Muchas gracias por la muy amable invitación. Henry, estamos en los finales del año, estamos recorriendo los últimos días del año 2022 y por supuesto tenemos que analizar cómo ha ido la economía post pandemia y visualizar lo que vendrá ya para el 2023, que es el año inmediato. En ese contexto y tomando en cuenta todas las situaciones internacionales que han influido en materia de inflación, de combustibles y todo eso, ¿cómo vemos el panorama? ¿Cómo cierra el año y qué podríamos visualizar para el próximo año? Cómo no, mira, sin duda alguna salimos de la crisis del COVID para entrar en otra crisis, que fue la crisis de inflación, la cual fue incrementada por el impacto de la guerra en Ucrania. Creo que es importante recordar que si bien la guerra en Ucrania ha tenido un impacto muy fuerte adicional sobre los precios de todos los commodities, especialmente productos energéticos y los alimentos, ¿no? Por la preponderancia de Ucrania en la producción de varios cereales, es importante recalcar que antes de que estallara el conflicto en Ucrania ya había este problema de inflación. De hecho, en el caso de la República Dominicana, el pico de inflación lo tuvimos en mayo, no del 2022, sino en mayo del 2021, cuando la inflación se colocó arriba del 10%. De hecho, si vemos el caso del petróleo, comparamos los precios de hoy con los precios del año pasado, estamos al mismo nivel, o sea que regresamos en el caso del petróleo al nivel de precio que había antes de estallar el conflicto en Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? Y para que entendamos lo que también va a suceder en el 2023, la primera respuesta de todos los países frente a la crisis del COVID fue crear mucho dinero, emitir mucho dinero para venir en auxilio, lo cual era lo correcto, de los hogares y de las empresas. Cada país tuvo sus programas. En el caso de la República Dominicana, tuvimos fase 1, fase 2, PATI, quédate en casa, una baja muy fuerte de la tasa de interés, de la política monetaria, que cayó de 121 mil millones, una inyección de mucho dinero en la economía, por parte del Banco Central hacia el sector financiero, y todo eso ha permitido pues una recuperación hasta brutal, diríamos, ¿no?, de la economía dominicana, que ha sido una de las economías a nivel mundial que tuvo la recuperación más espectacular. ¿Qué pasa? Que aunque hay que reconocer que efectivamente una parte muy significativa de la inflación que hemos sufrido, al igual que todos los países a nivel mundial, es de origen importado, porque se debe a que el petróleo se disparó, el gas natural se disparó, el carbón mineral se disparó, los alimentos. Si vemos el caso de los alimentos, agravado por Ucrania, pero ya antes de Ucrania habían subido mucho, los índices de precios globales de los alimentos que publica mensualmente la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas, mostraba que efectivamente nunca jamás en la historia los precios de los alimentos habían alcanzado semejante nivel. Había que volver al 2008, 2009, que tú recuerdas, esa la crisis anterior de los alimentos, que se resolvió con la aparición de otra crisis, que fue la crisis de los subprime, que fue peor todavía. Y ahí, si bien nadie puede negar que hay un impacto netamente importado, ahora estamos empezando a entender que, aunque mucha gente se resistía a reconocerlo, pero que lógicamente las mismas medidas que se implementaron para enfrentar el COVID, que fue de emitir mucho dinero, de cierto modo han causado un poco de inflación. De ahí que entonces, frente a esta situación de inflación, que es terrible, porque hay que entender bien que la inflación
no afecta a todo el mundo por igual. Y un país como la República Dominicana, lamentablemente la inflación afecta mucho más a los más pobres, empezando por un hecho de la vida real, es que más del 50% del presupuesto familiar de los hogares más pobres, ahora el quintil 1 y hasta el quintil 2, el 20, el 40% de los hogares más pobres se concentran gran parte de su presupuesto familiar en la comida. Y lo que más ha subido y que no ha bajado y que no va a bajar a corto plazo es el precio de la comida. Entonces había que reaccionar frente a eso. Eso fue la tónica durante el año 2022, aunque muchos países empezaron en 2021 a subir la tasa de interés, que es la política usual para tumbar la inflación, y la República Dominicana. Y recoger el dinero, porque, sí. Por ejemplo, recuerda que en 2020-2021 las remesas en República Dominicana se dispararon con todas las... Sí, había sobre todo la que viene de Estados Unidos, porque había una cantidad enorme de ayuda, de subsidios. No, inclusive llegaron tantos dólares en la economía que, a diferencia de los demás países de Latinoamérica, y ahí en este sentido República Dominicana ha sido una excepción prácticamente única, si se puede decir, es que lejos de devaluarse la moneda dominicana frente al dólar, se apreció inclusive a un punto tal que se proyectaba que el dólar cerrara el año en 62 pesos y va a terminar arriba de 55, pero tocó un punto bajo de 53 pesos, que provocó, que creo que fue sano, una reacción por parte del Banco Central de no permitir que siga bajando más el dólar, porque eso pudiese afectar la baja tan fuerte del dólar, eso pudiese afectar sectores que fueron fundamentales en la recuperación, primero zona franca y luego turismo, pero también estaba afectando directamente los hogares más necesitados, porque las remesas, en vez de cambiarse a 57, 58 pesos, se estaban cambiando 53, a 53 pesos. Entonces, esta lucha contra la inflación ha provocado entonces un incremento de la tasa de interés, y si bien la buena noticia es que efectivamente a partir de ahí no ha subido más la tasa de inflación, al igual que en otros países, ya se está empezando a ver ya un punto de inflexión, agosto, septiembre, a partir de ahí parece que haya la confirmación de que la tasa de inflación empieza a bajar, que eso es muy importante explicar, trato cada vez de recalcarlo. Sí, hay una diferencia. La tasa de inflación puede bajar, eso no quiere decir que los precios están bajando. Vayan bajando de inmediato. No, inclusive puede que esté bajando la inflación, pero que los precios sigan subiendo, porque la inflación que mide la velocidad de cambio de los precios. Entonces, si la inflación estaba en 10 y ahora está en 5, lo único que quiere decir que los precios siguen subiendo, pero menos rápido. Y es un poco lo que está moviendo. La inflación que se colocó, como te dije anteriormente, superó el 10% en mayo del 2021, estuvo entre 8 y 9% durante todo el primer semestre, y todo deja indicar que vamos a estar cerrando cerca del 7%, que todavía es una inflación alta cuando tú ves que hay alimentos que han sufrido un aumento entre 20 y 60%. Entonces, carnes, aceites, productos que son muy sensibles, leches, que son productos muy sensibles para la canasta. Y el otro problema con el incremento de la tasa de interés es que, si bien te frena el tema de la inflación, que es el mayor problema, hay un daño colateral evidente, es que esto empieza a ralentizar el ritmo de crecimiento, porque uno de los propósitos, de los objetivos de subir la tasa de interés es que haya menos transacciones económicas. Que frena el desarrollo de la economía. Se frena el desarrollo de la economía, porque frena el inversionista, porque la tasa de interés, ¿qué es? Es el precio del dinero. La tasa de interés es el precio que tú pagas para que te presten y que tú inviertas en construir otro estudio más de televisión, o ampliar tu línea de embotellado, ampliar la tienda, etc. Comprar un inmueble. Entonces, frente a eso, la gente dice, no, mira, vamos a esperar
que baje la tasa de interés. Dos, al subir la tasa de interés, baja el nivel de consumo. ¿Por qué? Porque la gente que tiene un préstamo con el banco o con la financiera, porque compró un motor, un vehículo, compró un apartamento, una casa, pues la cuota mensual, a menos que le queda todavía tasa fija, pero no hay muchas tasas fijas fuera de las ferias de vehículo o fuera de, en algún momento sí, las facilidades que se dieron durante el COVID contemplaba una tasa fija que ya va a vencer en muchos casos el año que viene. Entonces, tú hablas con gente que te dice, caramba, mira, la cuota que tengo con el banco se me subió mensualmente 4.000, 5.000 pesos. Entonces, incluso en las sí. compras, no sé si has visto, reclamos de adquirientes de inmuebles que los contratos se lo han variado y le han incrementado el costo del inmueble hasta en un 30%. Sí, que eso efectivamente ha sido una situación, el primer sector que fue afectado por este doble golpe, ¿no? El incremento de los costos de los materiales de construcción, que ha sido fenomenal, desde la funda de cemento hasta las varillas, las gravillas, pues, todos los elementos, la pintura, todo. Y al mismo tiempo la subida de la tasa de interés, que es fundamental, porque mira, tanto el constructor como el cliente se está financiando en algún momento. Entonces, cuando y muchos apartamentos o casas aquí, pero apartamentos, se venden, se financia la construcción con la preventa en plano, ¿no? Entonces, cuando los arquitectos hicieron sus cálculos antes de que estallara la inflación, pues tenía una visión clara de lo que iba a costar. Sobre esta base se hicieron sobre la base de contratos, precios actuales. y resulta que cuando ya tú empiezas la construcción, tú te das cuenta que los precios de los materiales suben un 30, un 40, un 50%, y entonces ahí te quedan nada más dos cosas. O lo que hemos empezado a ver en muchos casos, se frenaba, para no decir se paraba la construcción esperando días mejores, o había que entonces sentarse a ver, mira cómo, y fíjate que, y mucha gente habló este tema, que ahí, que tú lo quieras o no, en fin de cuentas, tanto el constructor como el cliente están en el mismo barco. Sí, o en el mismo submarino en este caso. Uno porque la tasa el incremento de los precios le impacta sus costos, y el otro porque el incremento en el costo de la vivienda pues le impacta el bolsillo. O sea, si usted había calculado, por decir un número, un promedio de una vivienda aquí que usted iba a pagar 35.000 pesos mensuales, pues resulta que ahora ese mismo inmueble usted tendría que pagar un financiamiento de 45.000 pesos mensuales. Es correcto. Entonces, ahí el presupuesto familiar evidentemente que se afecta de manera negativa. Ahora, mucho peor para ambas partes era, bueno, si no sigue un acuerdo, ¿qué va a pasar? Se va a suspender la obra y ahí pierde el constructor, pero pierde también el cliente porque puso un adelanto ahí. Entonces, había la necesidad en esos casos pues, de sentarse y de tratar de ver, mira, cómo llevar un punto de equilibrio. Y llegar a un término, a un punto feliz que es terminar la construcción. Eso afectó a un punto tal que inclusive en el segundo trimestre del año el sector de la construcción tuvo un crecimiento negativo. Que fíjate cómo, y eso es lo que queremos llevar al ánimo de los amigos televidentes. Fíjense cómo todas estas situaciones, señores, afectan cosas vitales como el tener un techo propio. Sí. Y afecta a la economía también el tema, por ejemplo, de los empleos y de toda la derrama económica que se genera a través de este tipo de sectores, porque la construcción en los últimos años, paradójicamente, ha estado en los rankings económicos en crecimiento, incluso por encima de la industria. Por supuesto, hay una afectación negativa del sector. Y tanto el tema de la construcción privada, que es muy importante, que tiene un efecto multiplicador, como la misma construcción pública, con el agravante que durante gran parte del 2021, en un grado menor en el 2022, en el 2021, yo creo que todo el mundo recuerda las quejas justificadas, en fin de cuentas, ¿no? De que hubo una ejecución muy lenta del gasto de capital por el Estado,
por una serie de razones y explicaciones, pero viendo el resultado, efectivamente, vimos que fue muy difícil arrancar con el plan de inversión pública. Y esta situación ha mejorado mucho. Así es. Lo que pasa que entonces, cuando tú ves el presupuesto del 2023, producto de que hay que seguir manteniendo una serie de programas de subsidio, pues básicamente si tú metes 70.000 millones de pesos en subsidio a la electricidad y que tú vuelves a programar 20.000 millones, que probablemente terminan siendo más en el subsidio a los combustibles, ahí tú tienes 90.000 millones que más no, los subsidios sociales. sí, que no están disponibles entonces para poder incrementar el gasto de capital, que va a seguir siendo muy bajo. Sabemos la importancia que tiene, pero no se puede tener todo, y efectivamente había, y yo creo que para mí... Eso es como dicen Henry en términos populares, tú elegir la batalla que puedes pelear. Sí, en términos económicos sería el gobierno elegir cuál es la batalla que puede pelear. Mantener el ritmo de inversión pública o cumplir con las necesidades de la sociedad. Y no solamente la batalla que tú puedas pelear, sino inclusive la batalla que tú puedas ganar. Exacto. Y en este sentido, yo creo, es más fácil decirlo ahora que estamos cerrando el año, ¿no? Claro, claro. Y reconozco que mi posición ha ido evolucionando. Al principio, yo recuerdo cuando el 27 de febrero, ¿verdad? El presidente Abinader, en su discurso ante el Congreso, anunció una serie de medidas que, mira, tenían sentido porque iban muy hacia, vamos a decir, los sectores más golpeados. Y yo recuerdo que la única crítica que yo había hecho era que faltaba para el grupo que siempre se siente excluido, que es clase media. 3 días después, prácticamente, ¿no? En una segunda intervención, a raíz de todo lo que estaba pasando con Ucrania, el presidente Abinader anunció lo que ya se estaba dando, pero sin este carácter tan oficial, que fue mediante un decreto, la congelación de los precios de los combustibles. Todavía no se hablaba del tema de la electricidad, eso vino después a mitad de año. Y yo inicialmente, yo entendí, y yo creo que fue correcto, ¿no? Que era especialmente una medida que tendía a favorecer más directamente a clase media, porque de acuerdo a las canastas del Banco Central, es a partir del quintil 3, y obviamente más tu sube, quintil 4 y 5, donde hay realmente una compra importante de combustibles. Entonces yo decía, mira, esa es una medida que yo la entiendo desde un punto de vista de política, que es una buena señal hacia unos grupos que necesitaban también tener un apoyo, que es la clase media, pero que como era un subsidio generalizado, quizás no era lo más eficiente y todo eso, poco a poco yo me di cuenta de que realmente la intención era mucho más amplia que esta, y terminó siendo para mí la mejor decisión económica que se tomó en el año 2022, que fue haber congelado los combustibles, después congelado la tarifa eléctrica, que tiene otros matices más complejos para 2023, pero esto ha sido una inversión en paz social. Eso ha permitido que la economía no se cayera. Eso ha permitido que las recaudaciones de todos los impuestos, gracias a este buen crecimiento, estuvieron superando hasta septiembre 10.000 millones de pesos mensual por encima del presupuesto, con lo que realmente sí ha sido costoso el subsidio, pero realmente no costó nada. O sea, no costó nada porque lo pagó el crecimiento adicional, las inversiones que están llegando al país, porque dentro del ámbito regional, y eso es tan importante que nos ubiquemos dentro de esto, desde fuera se ve a Latinoamérica de esta manera. Hay un país en el mismo trayecto del crecimiento económico, de la paz social y políticas, que se llama República Dominicana. Todo el resto, cuando tú lo miras de una otra manera, tiene problemas de estabilidad. Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia con las elecciones, Brasil, El Salvador con el Bitcoin, todo Centroamérica con graves problemas de inseguridad. Entonces, la gente está viendo a la República Dominicana como el mejor lugar en la actualidad
para llevar a cabo inversiones en Latinoamérica. Esto no hubiese sido posible de haber descongelado los precios de los combustibles. Por eso finalmente, tú ves, yo al principio yo tuve una reacción muy de economista. A veces hay que ver de una manera más amplia, y finalmente algo que se veía quizás como una medida de política hasta populista, como algunos lo dijeron, resultó ser para mí la decisión económica más acertada del año 2022 en República Dominicana. Así es, y es lo que siempre hemos planteado, y vamos a la pausa, que los cálculos económicos en materia de decisión económica, lo que hacen los economistas son uno, pero en muchas ocasiones, o yo diría que en la mayoría, se impone más el criterio de la política que se debe desarrollar en determinado momento. Hacemos la pausa y retornamos, porque vamos a hablar de un sector que es vital para el desarrollo de cualquier economía y de cualquier país, el sector energético.